Saludos a todos, estamos en el día 155, 1 de 2. Seguimos con el Antiguo Testamento, libro del Levítico, capítulo 6 al 8. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día, perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Capítulo 6, versículo 17, parte C. El sacrificio por el pecado. Habló Yahvé a Moisés y le dijo: Di esto a Aarón y a sus hijos. Esta es la ley del sacrificio por el pecado. En el lugar donde se inmola el holocausto delante de Yahvé, será inmolada también la víctima por el pecado. Es cosa sacratísima. La comerá el sacerdote que ha ofrecido la víctima por el pecado. Será comida en lugar santo, dentro del atrio de la tienda del encuentro. Todo cuanto entre en contacto con esta carne quedará consagrada, y si su sangre salpica los vestidos, lavarás en lugar santo la parte salpicada. La vasija de barro en que haya sido cocida se romperá, y si ha sido cocida en vasija de bronce, ésta se fregará y lavará con agua. Todo sacerdote varón podrá comerla. Es cosa sacratísima. Pero no se comerá ninguna víctima ofrecida por el pecado cuya sangre haya sido introducida en la tienda del encuentro para hacer la expiación dentro del santuario. Será consumida por el fuego. Parte D. El sacrificio de reparación. Capítulo 7. Esta es la ley del sacrificio de reparación. Es cosa sacratísima. En el lugar donde inmolan el holocausto, inmolarán la víctima de reparación, y su sangre se derramará sobre todos los lados del altar. Se ofrecerá toda la grasa de la víctima, el rabo y la grasa que recubre las entrañas, los 2 riñones y la grasa adherida a ellos, y a los lomos y el lóbulo del hígado. Se apartará toda esta grasa junto con los riñones. El sacerdote lo quemará sobre el altar, como manjar abrasado para Yahvé. Es un sacrificio de reparación. Podrá comerlo todos los sacerdotes varones. Se comerá en lugar sagrado. Es cosa sacratísima. Derechos de los sacerdotes. El sacrificio por el pecado es como el sacrificio de reparación. Tienen la misma ley. La víctima pertenece al sacerdote que haya hecho la expiación con ella. La piel de la víctima de un holocausto presentado por alguien será para el sacerdote que ha ofrecido el holocausto. Toda oblación cocida al horno y toda la preparada en cazuela o en sartén pertenece también al sacerdote que la ofrece, pero toda oblación amasada con aceite o seca será para todos los hijos de Aarón en porciones iguales. El sacrificio de comunión. Parte A. Sacrificio en alabanza. Esta es la ley del sacrificio de comunión que se ofrece a Yahvé. Si se ofrece en alabanza, se ofrecerán juntamente con el sacrificio de alabanza panes ácimos amasados con aceite, tortas ácimas untadas de aceite y tortas de flor de harina amasadas con aceite. Se añadirá esta ofrenda a las tortas de pan fermentado y al sacrificio de comunión en alabanza. Se reservará una pieza de cada clase como tributo a Yahvé y corresponderá al sacerdote que haya derramado la sangre del sacrificio de comunión. La carne del sacrificio de comunión en alabanza se comerá el día mismo de su ofrecimiento, sin dejar nada de ella para la mañana siguiente. Punto B. Sacrificios votivos o espontáneos.
Si se ofrece la víctima en cumplimiento de un voto o como ofrenda voluntaria, se comerá el mismo día en que ha sido ofrecida, y lo que sobre deberá comerse al día siguiente, pero al tercer día será quemado lo que quede de la carne de la víctima. Normas generales. Si se come la carne de un sacrificio de comunión al tercer día, no obtendrá favor el que lo ofrece, no se lo tendrá en cuenta, será abominación, y quien coma de ella cargará con su iniquidad. No podrá comerse la carne que haya tocado cualquier cosa impura, será consumida por el fuego. Toda persona pura podrá comer la carne, pero quien en estado de impureza coma carne del sacrificio de comunión presentado a Yahvé, éste será excluido de su pueblo. Si alguien toca cualquier cosa inmunda, sea inmundicia de hombre o de animal o cualquier otra abominación impura, y luego come de la carne del sacrificio de comunión ofrecida a Yahvé, será excluida de su pueblo. Habló Yahvé a Moisés y le dijo: Di esto a los israelitas: no comerán grasa de buey, ni de cordero, ni de cabra. La grasa de animal muerto o destrozado podrá servir para cualquier uso, pero en modo alguno la comerán. Porque todo aquel que coma grasa de animal, que suele ofrecerse como manjar abrazado a Yahvé, será excluido de su pueblo. Tampoco comerán sangre, ni de ave ni de otro animal, en ninguno de los lugares en que habiten. Todo el que coma cualquier clase de sangre será excluido de su pueblo. Porción de los sacerdotes. Yahvé habló a Moisés y le dijo: Di esto a los israelitas: quien ofrezca a Yahvé un sacrificio de comunión, presente a Yahvé una porción de su sacrificio. Con sus propias manos presentará los manjares que se abrazarán para Yahvé. Él mismo presentará la grasa y el pecho para que sea consagrado por el rito del balanceo ante Yahvé. El sacerdote quemará la grasa sobre el altar. El pecho será para Aarón y sus hijos. Reservarán también al sacerdote como tributo la pierna derecha de sus sacrificios de comunión. Esta pierna derecha pertenecerá a aquel de los hijos de Aarón que haya ofrecido la sangre y la grasa de los sacrificios de comunión. Pues yo retengo a los israelitas de sus sacrificios de comunión, el pecho sometido al rito de balanceo y la pierna reservada, y se la doy de parte de los israelitas al sacerdote Aarón y a sus hijos. Es un decreto perpetuo. Conclusión. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos en los manjares que se abrazan en honor de Yahvé desde el día en que fueron presentados para ejercer el sacerdocio de Yahvé. Esto es lo que mandó Yahvé que los israelitas les dieran el día en que los ungió, como decreto perpetuo de generación en generación. Esta es la ley del holocausto, de la oblación, del sacrificio por el pecado, del sacrificio de reparación, del sacrificio de investidura y del sacrificio de comunión, que Yahvé prescribió a Moisés en el monte Sinaí, el día en que mandó a los israelitas en el desierto de Sinaí que presentaran sus ofrendas a Yahvé. La investidura de los sacerdotes. Ritos de la ordenación. Capítulo 8. Yahvé habló así a Moisés: Toma a Aarón y a sus hijos, y las vestiduras, y el óleo de la unción, y el novillo para el sacrificio por el pecado, y los 2 carneros, y el canastillo de los ázimos, y congrega a toda la comunidad a la entrada de la tienda del encuentro. Moisés hizo como Yahvé le había mandado, y se congregó la comunidad. A la entrada de la tienda del encuentro, Moisés dijo a la comunidad: Esto es lo que Yahvé ha ordenado hacer. Moisés mandó entonces que se acercaran a Aarón y sus hijos, y los lavó con agua. Le impuso a Aarón la túnica, y se ciñó con la faja. Lo vistió con el manto, y le puso encima el efod, y se lo ciñó atando
atándoselo con la cinta del mismo ephod. Luego le impuso el pectoral, en el que depositó el Urim y el Tumim. Colocó la tiara sobre su cabeza y puso en su parte delantera la lámina de oro, la diadema santa, como Yahvé había mandado a Moisés. Después Moisés tomó el óleo de la unción y ungió la morada con todas las cosas que contenía, y así las consagró. Hizo 7 aspersiones sobre el altar y lo ungió con todos sus utensilios, así como la pila con su base, y así los consagró. Y derramando óleo en la unción sobre la cabeza de Aarón, lo ungió y lo consagró. Luego Moisés mandó que se acercaran los hijos de Aarón. Los vistió con las túnicas, les ciñó la faja y les puso las mitras, como Yahvé había mandado a Moisés. Después hizo traer el novillo para el sacrificio por el pecado, y Aarón y sus hijos impusieron las manos sobre la cabeza del novillo, víctima por el pecado. Moisés lo inmoló, tomó la sangre y untó con su dedo los cuernos del altar, todo alrededor, para purificarlo. Después derramó la sangre al pie del altar. De esta manera lo consagró, haciendo por él la expiación. Tomó luego toda la grasa que cubre las entrañas, el óvulo del hígado y los 2 riñones con su grasa, y lo quemó Moisés sobre el altar. Pero el resto del novillo, la piel, la carne y los excrementos, los quemó fuera del campamento, como Yahvé había mandado a Moisés. Después hizo traer el carnero del holocausto. Aarón y sus hijos impusieron las manos sobre su cabeza. Moisés lo inmoló y roció con la sangre todos los lados del altar. El carnero fue descuartizado y Moisés quemó la cabeza, los trozos y la grasa. Después de lavar en agua las entrañas y las patas, Moisés quemó todo el carnero sobre el altar, como holocausto de calmante aroma, manjar abrasado para Yahvé, como Yahvé había mandado a Moisés. Hizo luego traer el segundo carnero, el carnero del sacrificio de investidura, y Aarón y sus hijos impusieron las manos sobre la cabeza del carnero. Moisés lo inmoló y tomando parte de su sangre, untó el óvulo de la oreja derecha de Aarón, el pulgar de su mano derecha y el dedo gordo de su pie derecho. Después Moisés hizo que se acercaran los hijos de Aarón. Les untó con la sangre el lóbulo de la oreja derecha, el pulgar de su mano derecha y el dedo gordo de su pie derecho, y derramó la sangre sobre el altar, todo alrededor. Tomó luego la grasa, el rabo, toda la grasa que cubre las entrañas, el lóbulo del hígado, los 2 riñones con su grasa y la pierna derecha. Sacó del canastillo de los ázimos que estaba ante Yahvé un pan ázimo, una torta de pan amasada con aceite y otra torta untada, y los puso sobre la grasa y sobre la pierna derecha. Lo puso todo esto en manos de Aarón y en manos de sus hijos, e hizo con ello el rito de balanceo ante Yahvé. Luego Moisés lo tomó de sus manos y lo quemó en el altar, encima del holocausto. Fue el sacrificio de investidura, calmante aroma, manjar abrasado en honor de Yahvé. Moisés tomó entonces el pecho e hizo con él el rito de balanceo ante Yahvé. Era esta la porción del carnero de la investidura que correspondía a Moisés, como Yahvé se lo había mandado. Después Moisés tomó óleo de la unción y sangre de la que había encima del altar, y roció a Aarón y sus vestiduras, así como a sus hijos y las vestiduras de sus hijos. Así consagró a Aarón y sus vestiduras, así como a sus hijos y las vestiduras de sus hijos. Hasta aquí parte del capítulo 8.
continuaremos en el siguiente video.